Hola, hola. Hoy voy a compartir contigo una ruta muy especial en un día muy especial. Estoy grabando este video hoy 31 de diciembre de 2024, así que feliz 2025. Aquí voy a pasar, aquí voy a recibir el año. Es la ruta que va desde La Paz, pasando por la Conquista Agraria, hasta El Conejo, que es un lugar de surf muy popular aquí en la región. De hecho, esta zona también es parte de la ruta de la Baja Mil. Te voy a mostrar los rincones que yo conozco por acá. Espero que disfrutes mucho este video, así como lo estoy disfrutando yo. Feliz 2025. Y bueno, para los que están viendo este video después también, pues que estén, pues, feliz año, feliz lo que sea cuando lo vean. Gracias. Salimos desde la ciudad de La Paz, un lugar vibrante, lleno de historia y con una conexión única con la naturaleza de la península. Es un punto de partida por excelencia para numerosas aventuras. Un lugar donde la vida moderna se encuentra con la naturaleza en su estado más puro. Mientras dejamos atrás la ciudad, nos despedimos también de la civilización, la señal telefónica y por supuesto del pavimento. Nos dirigimos al norte, siguiendo la ruta hacia Ciudad Constitución, pero en un punto clave tomamos el desvío hacia la Conquista Agraria. El asfalto se convierte en polvo, y el sonido de los neumáticos sobre el pavimento es reemplazado por el crujir de la terracería. Estamos entrando en el corazón del desierto, una región donde la naturaleza dicta las reglas y donde cada kilómetro recorrido es una conexión más profunda con el alma de Baja California Sur. Los caminos de terracería nos conducen hacia paisajes que parecen sacados de un sueño. Montañas en tonos terrosos se alzan en el horizonte, interrumpidas solo por la silueta majestuosa de los cardones, los verdaderos guardianes de este desierto. Aquí, el cielo parece no tener límites, extendiéndose en todas las direcciones, mientras el sol baña todo con una luz dorada que magnifica cada detalle. La Conquista Agraria es un asentamiento rural en medio del desierto, fundado como parte de un esfuerzo para expandir la actividad agrícola en esta región. Sus paisajes combinan el contraste entre los terrenos desérticos y los pequeños oasis creados por intervención humana. Sus habitantes encuentran su sustento en tres pilares fundamentales: la pesca, la ganadería y la agricultura. Aquí la vida transcurre a un ritmo distinto, uno dictado por la naturaleza y sus ciclos. Este lugar también es el último suspiro de civilización antes de sumergirnos por completo en la aventura. Si necesitas reabastecerte, esta es tu última oportunidad. Aquí puedes encontrar alguna bebida refrescante, algo de comida o algún insumo básico que te haga falta. Las tiendas locales, aunque pequeñas, tienen lo esencial para quienes están de paso, recordándonos que incluso en los lugares remotos, la hospitalidad de Baja California Sur nunca falta. A partir de aquí, dejamos atrás la comodidad de la civilización y nos adentramos en un territorio donde las señales del mundo moderno desaparecen. Este es el umbral hacia una aventura total, un lugar donde el silencio del desierto se combina con la inmensidad del cielo y cada kilómetro recorrido nos acerca más a las playas salvajes del Pacífico. Desde la Conquista Agraria, seguimos hacia el oeste, dirigiéndonos hacia las playas del Pacífico. El camino se vuelve más rústico y la brisa que comienza a sentirse nos indica que estamos cerca del océano. El paisaje cambia gradualmente. Los tonos terrosos del desierto se mezclan con el azul profundo que comienza a aparecer en el horizonte. Finalmente, el desierto nos conduce al mar, donde las olas rompen con fuerza contra la costa rocosa. Estas playas del Pacífico son salvajes, indomables, y en ellas se respira una sensación de libertad absoluta. Aquí, el ruido del mundo se silencia, y el único sonido que queda es el del viento y el mar. La carretera de terracería se vuelve más angosta, el paisaje se transforma y el aire parece estar cargado de una sensación de expectativa. Aquí más que nunca, se siente que estamos entrando en un mundo donde la naturaleza dicta las reglas. Hace ya un rato apareció aquí en Google Earth, en la Conquista Agraria, aparecieron unos patrones bien extraños en la tierra que se pueden ver desde el aire. Son muy grandes, ¿no? No están a simple vista. Son una suerte, yo les diría, como de unos códigos QR. Obviamente, pues mucha gente dice, pues, ay, que son desconocidos. Mucha gente incluso me ha dado a entender que, pues, son los extraterrestres o que esto. Yo la verdad pienso muy distinto. Yo creo que son simplemente alguien que tuvo suficiente creatividad, un Caterpillar y bastante diésel que gastar y mucho tiempo, y hizo esos códigos
esos patrones en la tierra. Están padrísimos, están bastante interesantes. Pero ahorita vamos a ver de qué se trata. Llevo rato buscándolo hasta que se me ocurrió georreferenciarlo con el Google Earth. Pero ahorita vamos a ver. Mi intención ahorita es tirarle el dron para ver qué tal y verlos de primera mano. Espero que suceda esta vez, porque sí, ya he pasado por varias partes y me he perdido. No porque estén protegidos, sino porque simplemente he ido así como a ojo de buen cubero. Yo sí me gusta pensar que 1 más 1 es 2. No ando inventándome cosas. Bueno, a ver qué encontramos. Aunque una parte de mí realmente desearía que estas fascinantes líneas en el suelo tuvieran un origen más misterioso y enigmático, como una conexión perdida con antiguas civilizaciones o un propósito astronómico oculto, la realidad parece ser más mundana y simple de lo que mi imaginación quisiera creer. A primera vista, estas líneas parecen estar cuidadosamente enmarcadas dentro de un cuadro bien definido, limitado por la carretera y por lo que parecen ser los bordes de una propiedad. Este detalle, lejos de evocar un misterio milenario, sugiere un propósito más práctico, quizá incluso moderno. Al observarlas con detenimiento, puedo imaginar que alguien trató estas formas con intención, utilizando herramientas humanas, probablemente en un momento no tan distante a estos días. Si nos fijamos en otros geoglifos alrededor del mundo, como los de Nazca en Perú, podemos notar cómo su inmensidad y complejidad los hacen difíciles de percibir desde el suelo. En muchos casos, estos antiguos trazos han sido ignorados por siglos e incluso han sufrido daños con caminos y construcciones modernas que los atraviesan sin consideración. Sin embargo, estas líneas en particular se encuentran notablemente contenidas, protegidas dentro de límites bien delineados, como si alguien hubiera tomado precauciones para preservarlos. Si me lo preguntas, estas líneas no son tan antiguas ni tan misteriosas como me gustaría pensar. A mi opinión, son tan humanas y contemporáneas como el bulldozer que probablemente las trazó. Tal vez fueron creadas como parte de un proyecto agrícola, un experimento topográfico o incluso como una forma de demarcar territorios en esta vasta extensión del desierto. Aún así, estas figuras tienen su propio encanto. Nos recuerdan que incluso en las actividades más mundanas, los humanos dejamos huellas en el paisaje que algún día serán interpretadas por otros. Ya sea que estas líneas sean un legado de nuestros antepasados o un simple vestigio de herramientas modernas. Estas forman parte del continuo diálogo entre el ser humano y su entorno. Para mí, el mundo tal como es, tal como lo conocemos, ya es un lugar demasiado interesante. Creo que no hay que añadirle de más a algo que de por sí es fascinante. No, pues... Bueno. Ok, acabo de terminar de grabar estos patrones extraños que salen en Google Earth aquí en la conquista agraria. La verdad que si lo quieres ver desde un punto de vista de sombrerito de papel de aluminio, pues sí, está eso. Pero mira, a ver, el lugar está súper cercado, está súper cuidado. O sea, esto es de alguien, no es nada misterioso. De hecho, tiene una de las mejores alambrados de todo lo que creo que lo que he visto en toda Baja California Sur. Pues tiene muy bonito, es un terreno que está muy cuidado. E insisto, esto fue alguien con un Caterpillar, diésel, dinero y tiempo y mucha creatividad. No sé, pareciera que fueron como los planos de un fraccionamiento. Pues bueno, obviamente aquí estamos en medio de la nada. El terreno sí es grandísimo, o sea, se ve desde el espacio, desde el satélite de Google Earth. No es nada del otro mundo.
volé el dron, no hubo ni radiactividad, no se cayó nada, no vimos nada raro. Ya vamos ahorita a continuar nuestro recorrido hacia el próximo punto. Hoy pues espero llegar al Conejo. Y pues bueno, no me queda nada más que seguirle enseñando este hermoso recorrido y esta maravilla de rutas que tenemos aquí en Baja California Sur. Sur, cabrones, sur. Continuamos nuestro camino, adentrándonos cada vez más en lugares remotos del desierto sudcaliforniano. La brecha, que corre paralela a la costa del Pacífico, nos regala vistas inigualables. Una combinación única entre el mar y el vasto desierto que se extiende hasta donde alcanza la vista. Este entorno agreste y lleno de contrastes es un recordatorio constante de la belleza salvaje de Baja California Sur. A lo largo de la ruta, el imponente desierto sudcaliforniano despliega su biodiversidad en formas inesperadas. Los cardones, con sus estructuras monumentales, parecen guardianes de este paisaje eterno, mientras que el suelo árido está salpicado de pequeños arbustos y flores que luchan por sobrevivir en condiciones extremas. El cielo limpio y brillante es un compañero constante que añade una sensación de amplitud infinita a la experiencia. Sin embargo, esta ruta no es para los débiles de corazón. A medida que avanzamos, el camino se vuelve más desafiante. Las condiciones varían entre terrenos rocosos que parecen campo minado y secciones de arena blanda que ponen a prueba tanto al vehículo como al conductor. Es aquí donde la habilidad detrás del volante y la preparación mecánica se convierten en esenciales. No por nada esta ruta es parte de la legendaria Baja 1000, una de las carreras de off-road más exigentes y prestigiosas del mundo. Cada kilómetro es un desafío, pero también es una recompensa. Estos lugares remotos, con un aspecto que parece sacado de una época prehistórica, tienen una magia especial que atrae a los más intrépidos. Los paisajes aquí parecen recompensar cada esfuerzo, con vistas que le cortan el aliento y una tranquilidad que solo se encuentra lejos de la civilización. En un punto del camino incluso se puede observar cómo la vegetación cambia dramáticamente. Los grandes cardones, que dominan las primeras secciones de la ruta, comienzan a dar paso a las yucas, cuyas formas estilizadas crean un entorno mucho más árido. Este cambio en el paisaje le da lugar a un aire casi surrealista, como si fuera el escenario de una película de los Picapiedra. En lo personal, cuando conduzco por estos lugares, dejo volar mi imaginación. Es fácil dejarse de llevar por la fantasía y sentirse transportado a otro tiempo. Con cada curva del camino, espero en secreto que de repente un dinosaurio cruce frente a mi vehículo, como si este fuera un viaje directo al pasado. Esa conexión entre el presente y el mundo antiguo es lo que hace esta experiencia algo tan especial. El desierto sudcaliforniano no solo desafía, también inspira. Cada kilómetro recorrido nos acerca más a la esencia de Baja California Sur, una tierra de contrastes extremos y una belleza inigualable que premia a quienes se aventuran en su interior. Aquí, el camino es tanto el destino como la experiencia misma. Estos caminos son más que una simple ruta, son una invitación constante a asombrarse. Cada kilómetro está cargado de estímulos visuales que combinan los colores cambiantes del paisaje, las formas únicas de las plantas que dominan el desierto, la riqueza de una biodiversidad que difícilmente se encuentra en otro lugar. Este desierto no es un vacío, es un vibrante mosaico de vida perfectamente adaptado a sus condiciones extremas que sorprende a todo aquel dispuesto a explorarlo. En temporada, la experiencia adquiere un carácter aún más especial. Conduciendo cerca de la costa es común detenerse a observar el imponente espectáculo de las ballenas. Esas gigantes del océano, como la ballena gris y la jorobada, atraviesan estas aguas en sus migraciones anuales. Sus soplos característicos y sus colas que se elevan antes de sumergirse en el azul profundo son un recordatorio conmovedor de la conexión entre el mar y el desierto. Este es uno de los pocos lugares en el mundo donde puedes combinar la majestuosidad de los cetáceos con el drama visual del paisaje desértico. El cielo también está lleno de vida. Entre las aves más emblemáticas que puedes encontrar aquí están las rapaces como los caracaras o queleles como les dicen aquí los locales. Estas aves, conocidas por su inteligencia y adaptabilidad, sobrevuelan las planicies en busca de pequeños animales o de carroña. Su vuelo bajo y pausado es un espectáculo en sí mismo, una coreografía natural que contrasta con la inmensidad del paisaje. A esto se suman las águilas pescadoras, cuya presencia es un indicador de la salud de los ecosistemas costeros. Estas aves son verdaderas especialistas en pesca. Sus zambullidas precisas y rápidas son un despliegue de habilidad y fuerza.
Luego están las aves marinas como los pelícanos, que vuelan en formación sobre el océano, y las garzas, que añaden un toque de elegancia al paisaje con su figura esbelta y movimientos gráciles. Las gaviotas, siempre presentes, completan este cuadro de vida aérea recordándonos la cercanía constante con el mar. En tierra, el espectáculo no es menos sorprendente. Es posible que mientras recorres estos caminos te encuentres con un coyote. Estos astutos habitantes del desierto son un símbolo de resiliencia y adaptación. Su pelaje, de tonos terrosos, les permite camuflajearse perfectamente con el entorno. Su andar tranquilo y silencioso, casi como un susurro sobre el suelo arenoso, transmite una sensación de respeto y conexión con la naturaleza. Los atardeceres en esta región son el broche de oro. El sol se despide tiñendo el cielo de colores cálidos y profundos, mientras las sombras del desierto se alargan y las aves regresan a sus refugios. Es un momento que encapsula la esencia de esta experiencia, una combinación de desafíos y recompensas, de naturaleza en estado puro y del espíritu aventurero que define a Baja California Sur. En esta zona, uno de mis lugares predilectos para acampar es una playa desierta que guarda un encanto único, un majestuoso arco de piedra que se erige como un emblema natural de la región. Este lugar tan remoto como espectacular es un verdadero refugio para quienes buscan escapar del bullicio y conectar con la esencia más pura de Baja California Sur. Esta playa, aunque carece de sombra, compensa con creces gracias a sus vistas fenomenales. El paisaje es una combinación perfecta entre el imponente desierto subcaliforniano y la vastedad del Océano Pacífico. El contraste entre la aridez de la tierra y el movimiento perpetuo del mar crea una atmósfera que es difícil de describir con palabras. El arco de piedra, con su forma esculpida por los siglos de interacción entre el viento, el agua y la roca, es una joya geológica que invita a la contemplación. Cada hora del día transforma este lugar, ya sea bajo la luz dorada del amanecer, el sol pleno del mediodía o los tonos cálidos del atardecer. Acampar aquí es una experiencia que te reconecta con la naturaleza. Desde montar tu campamento en la arena hasta preparar una fogata mientras el sol se oculta, cada momento en este paraje tiene un aire de aventura y tranquilidad. Es un lugar ideal para relajarte, explorar los alrededores o simplemente sentarte y dejarte llevar por el sonido de las olas y la inmensidad del paisaje. Para quienes se aventuren hasta aquí, este paisaje remoto ofrece no solo un lugar para acampar, sino una experiencia que queda grabada en el alma, un recordatorio de que a veces las mayores recompensas se encuentran en los lugares más apartados. Llegamos finalmente al Conejo, un pequeño pero encantador puerto pesquero ubicado en la costa occidental de Baja California Sur, al noroeste de La Paz. Este rincón remoto del Pacífico está enmarcado por un entorno geográfico único que combina la majestuosidad del desierto subcaliforniano con la fuerza y la belleza del océano. Geográficamente, el Conejo forma parte de una región conocida por su aislamiento y sus paisajes espectaculares, y se encuentra dentro de la zona costera del municipio de La Paz. Uno de los elementos más llamativos de su geografía son las dunas que rodean el área. Estas formaciones arenosas se extienden por kilómetros y son el resultado de la interacción de los vientos constantes y los sedimentos marinos. Además de ser visualmente impactantes, estas dunas crean un hábitat único por una variedad de flora y fauna adaptada a estas condiciones áridas. El litoral del Conejo está compuesto por playas extensas y desiertas caracterizadas por su arena suave y las olas constantes que llegan desde el Océano Pacífico. Este tramo de la costa forma parte de un corredor de playas que se extiende hacia el norte y hacia el sur, conectando con otros puntos de interés a lo largo del litoral sudcaliforniano. La combinación de elementos geográficos del Conejo, desierto, dunas, playas y océanos, crea un entorno que no solo es visualmente impactante, sino que también invita a la reflexión y la aventura. Este puerto pesquero es sin duda uno de los secretos mejor guardados de Baja California Sur. Una de las cosas que nunca me cansaré de advertir y que considero esencial para cualquiera que explore esta región es la importancia de manejar con extrema precaución. Baja California Sur es un lugar donde la naturaleza y la vida rural se entrelazan de formas únicas, y eso incluye el ganado que a menudo deambula libremente por los caminos. Es común encontrarse con vacas, caballos e incluso burros caminando pastando cerca de la carretera. Estos animales, aunque tranquilos, representan un riesgo considerable, especialmente si estás conduciendo a alta velocidad. Un choque con alguno de ellos puede tener consecuencias catastróficas tanto para ti como para ellos. Es particularmente importante prestar atención durante la noche cuando la visibilidad es baja. Las vacas negras, por ejemplo, son prácticamente invisibles en la oscuridad hasta que estás muy cerca.
Del mismo modo, en caminos de terracería y bajo el sol intenso, las vacas de color beige se camuflan perfectamente con el entorno y la terracería, haciendo que sea fácil no verlas hasta que ya es demasiado tarde. Recuerda que estos animales no tienen noción del peligro que representan los vehículos, son parte del paisaje rural de Baja California Sur y nosotros como visitantes y exploradores tenemos la responsabilidad de manejarnos con cuidado y respeto en su territorio. Por eso mi recomendación es siempre mantener una velocidad moderada, especialmente en caminos poco iluminados o en áreas donde es común encontrar ganado. Mantente alerta y preparado para frenar en cualquier momento. En este tipo de aventuras la seguridad siempre debe ser la prioridad número uno. Con precaución y paciencia puedes disfrutar de las maravillas de esta región sin poner en riesgo tu vida ni la de los animales que forman parte de la esencia de este lugar. Hablando de aventura, uno de los elementos más importantes para disfrutar de estas rutas con seguridad y comodidad es la preparación. Antes de adentrarte en los agrestes paisajes de la península, asegúrate de contar con un vehículo confiable y adecuado para este tipo de caminos. Aquí, no solo es una cuestión de comodidad, sino de supervivencia. Un vehículo en buen estado y con el mantenimiento adecuado puede ser la diferencia entre una travesía inolvidable y un momento desagradable. Baja California Sur está llena de lugares remotos y desafiantes donde la falta de cobertura telefónica y la lejanía de los centros poblados pueden complicar cualquier problema mecánico. Así que revisa tus neumáticos, frenos, sistemas de enfriamiento y asegúrate de llevar las herramientas básicas, un repuesto y un botiquín de emergencias. Además del vehículo, tus suministros son cruciales. Aquí no encontrarás tiendas de conveniencia a la vuelta de la esquina, por lo que lleves contigo es con lo que cuentas. Agua en abundancia es una prioridad. En el desierto la hidratación no es opcional. Lleva también suficiente comida, hielo para conservarla fresca y considera artículos básicos como baterías, linternas y ropa adecuada, así como tus necesidades médicas. Una consideración importante cuando te diriges hacia el Pacífico es el clima. Esa zona es un poco más fría generalmente que el resto de la península y definitivamente es mucho más húmeda que otros lugares. Las neblinas aquí son comunes y son lo que mantienen la poca vida que hay en esta zona tan árida. Entonces, la humedad puede llegar a ser sorprendente. Por la noche, todo se moja como si hubiera llovido, así que lleve equipo adecuado. Tiendas de campaña impermeables, sacos de dormir resistentes al frío y ropa de abrigo. Planea para estas condiciones incluso si de día parece soleado y despejado. Puede sorprenderte. La preparación no solo te permitirá enfrentar los desafíos de estas rutas, sino que también hará que disfrutes más de la experiencia. Cuando estás bien equipado y preparado, el entorno, por más extremo que sea, se transforma en una oportunidad para conectarte con la naturaleza y disfrutar al máximo la aventura. Hoy hemos explorado uno de los tesoros que Baja California Sur tiene para ofrecer. Estos lugares son refugios de historia, biodiversidad y paz, pero también necesitan nuestro respeto y cuidado. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de proteger y preservar estos espacios únicos para futuras generaciones. Si este viaje te ha inspirado y quieres vivirlo en persona, no dudes en contactarme. Juntos podemos adentrarnos en la belleza de estos sitios y aprender cómo cuidarlos. Si te ha gustado este video, dale un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y ayúdanos a difundir este mensaje. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima aventura. Gracias.